Bendiciones, hermanos en la fe. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos gozosos con el Señor porque nos ha permitido el día de hoy poder compartir un nuevo mensaje con cada uno de ustedes. Les rogamos, hermanos en la fe, que si usted se ha conectado con esta transmisión, quédese conmigo hasta el final. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el Evangelio para todas las naciones. Hoy quiero compartir un mensaje maravilloso que estaba estudiando hace algún momento en la palabra del Señor, y el Señor ha tocado mi corazón, ha inspirado mi corazón para que yo pueda compartir este mensaje con usted. Este mensaje va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros porque el Señor está desatando algo maravilloso. He titulado este mensaje: Ciego ni cojo no entrarán a la casa. Voy a avanzar rápidamente porque lo que quiero hacer es, hermano, es una corta reflexión acerca de lo que acabo de leer hace unos momentos, y el Espíritu de Dios me estaba ministrando fuertemente acerca de este mensaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 6, está escrito de la siguiente manera: el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos le dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te echarán. Pues pensaban: David no puede entrar aquí. Lo que pasó, hermanos, es que después de que David había juzgado a Judá por 7 años y medios y 6 meses, todos los príncipes de Israel, después de que Is-Boset, hijo de Saúl, había muerto, vinieron a buscar a David en Hebrón, dice la Escritura, para que David hiciera pacto con ellos y David gobernara sobre toda la casa de Israel. Por supuesto que ese día David hizo alianza con todos sus hermanos, y comenzó él y se mudó de Hebrón a Jerusalén para reinar desde ahí sobre todo Israel. Era David, dice la Escritura, de 30 años cuando comenzó a gobernar a todo Israel. Lo que pasó es que vemos aquí en este pasaje bíblico que les acabo de leer, hermano, que esta es una de las primeras batallas que David empieza a hacer. En Jerusalén había una ciudad que era la ciudad de Sión, o el monte de Sión, que era una ciudad grande y maravillosa, que estaba habitada por una población llamada los jebuseos. Los jebuseos, según la Escritura, vienen desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de Josué, y los israelitas nunca los pudieron echar de la tierra, porque los jebuseos eran una nación fuerte y los israelitas hicieron alianza con ellos y nunca los pudieron arrojar de la tierra. Entonces, los jebuseos han morado en Israel hasta el día de hoy, dice la Escritura. En los días que David tomó el reino en Jerusalén, los jebuseos tenían esa ciudad llamada Sión. Ellos habitaban ahí y era una ciudad fortificada, la cual ellos presumían de que nadie podía entrar ahí. Entonces, cuando supieron que David venía a sitiar esa ciudad para David hacerla de su posesión, porque ellos no estaban de acuerdo con que David reinara sobre todo Israel, se opusieron y mandaron ese mensaje a David. Dijeron: aún los ciegos y los cojos te arrojarán el día que tú vengas a enfrentarte en contra de nosotros. Entonces David no duda, hermanos en Cristo, y echa un plan a andar, y David empieza y les hace la guerra. Lo que pasó aquí, hermanos, es que cuando ellos dijeron: los ciegos y los cojos te echarán, ellos pensaban: David no puede entrar aquí. Esta ofensa no se puede interpretar en lo natural, porque en lo natural no tendría lógica que los ciegos y los cojos dijeran esto de David, porque creo que ellos ni siquiera sabían que David venía a sitiar esa fortaleza. Sin embargo, esta ofensa es lanzada de los jebuseos directamente para el que se iba a levantar de los lomos de David, que era el Cristo, porque el Cristo, David iba a reinar por un periodo de 40 años en Jerusalén, pero el Mesías va a reinar en Jerusalén eternamente y para siempre. Entonces, esta ofensa directamente no era para David, la que lanzaron los jebuseos, porque este mensaje hay que entenderlo totalmente en el espíritu, espiritualmente hablando. Esa ofensa fue lanzada en contra de el Mesías, porque el Mesías también iba a gobernar desde ahí, desde ese punto de Jerusalén, desde esa ciudad de Sión. Entonces, si lo miramos conforme a la palabra, estas ofensas van directamente en contra de Jesucristo. Y a David no le gustó esto, porque David era un hombre de espíritu y él pudo interpretar, hermanos en Cristo, que esta ofensa no venía directamente para él, sino para el que se levantaría después de él, porque Dios le había prometido a David que de sus hijos se levantaría un rey que gobernaría a las naciones con vara de hierro y con cetro de justicia por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. David sabía todo lo que Dios le había prometido y sabía que se referían
al Mesías. Entonces a David no le gustó para nada este dicho de los jebuseos en contra de su persona y en contra del Cristo. Entonces lo que pasó aquí, hermanos, mire lo que dice la palabra. David no se detiene ante las amenazas de los jebuseos y va y les hace la guerra y conquista esa ciudad. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 7 dice de la siguiente manera: no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David, que posteriormente ya no va a ser la ciudad de David, sino la ciudad del gran rey, o sea, del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Les decía anteriormente que esa ofensa fue dirigida en contra del Mesías. ¿Por qué? Porque estos son temas espirituales. Satanás sabe de que Jesucristo va a reinar desde ahí, y los jebuseos son tipos, ¿verdad?, de el pueblo opuesto. La gente que no quiere hacer la voluntad de Dios son enemigos del evangelio de Jesucristo y de toda justicia y de toda verdad. Entonces, esta ofensa la lanzaron ellos, ¿verdad?, en contra del Mesías, y a David no le gustó para nada ese comentario negativo que hicieron. Dice la palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios según está escrito desde antes, ¿verdad?, de que se aconteciera toda esta cosa. Mire lo que dice Isaías capítulo 2 verso 3 y verso 4. Yo les había dicho que en Sión es donde va a reinar Jesucristo, y es de ahí donde va a salir la palabra y las predicaciones del Mesías. Es ahí donde Jesucristo va a enseñar a todas las naciones. Las naciones vendrán a Jerusalén y serán enseñadas por nuestro Dios cuando Él gobierne la tierra en el milenio, o sea, por 1000 años. Isaías había profetizado de este tiempo, y mire lo que dijo Isaías. Isaías capítulo 2 versos 3 y 4 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces los jebuseos, así como David entendía que el Mesías que iba a nacer de los lomos de él, iba a gobernar desde ahí a todas las naciones, así los jebuseos también interpretaban en lo espiritual de que vendría alguien que iba a poseer esa tierra que les había pertenecido a ellos eternamente y para siempre. Entonces, en lo que ellos estaban en oposición, no solo era la oposición de ellos, no solo era en lo natural, sino también en lo espiritual, porque sabían que ese lugar que antes era de culto para Satanás, después iba a ser de culto solo para el Dios Todopoderoso, y ahí se iba a sentar el Mesías, y desde ahí va a gobernar a todas las naciones del mundo, y ahí les iba a enseñar la palabra y les va a enseñar el consejo. Entonces, la oposición no era directamente en contra de David, sino en contra de el Mesías, porque ellos sabían de que Jesucristo va a reinar desde ahí, y desde ahí Él va a enseñar a todas las naciones. Por eso aquí dijo Isaías: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará los caminos, y caminaremos por sus sendas. Entonces, los jebuseos no estaban tanto en desacuerdo con David, que David entrara y conquistara, sino en que esa tierra iba a ser tierra de enseñanza, tierra de predicación de la palabra de Dios, de justicia. Eso era lo que a ellos no les cabía en su mente, de que después de que ellos adoraran a sus ídolos, ahí iba a ser tierra santa y tierra donde se iba a enseñar la palabra del Señor. Entonces, después de que los jebuseos dijeron: aún los ciegos y los cojos te echarán de aquí, de esta fortaleza, de esta tierra de nosotros, David se hace un proverbio en Israel donde David aborrece a los ciegos y a los cojos. Y usted podrá decir: hermano, pero ¿por qué David se ensañó en contra de los ciegos y de los cojos, y los ciegos no le habían hecho nada a David? Pero es que estos son asuntos espirituales, hermano. Esto se debe interpretar en el espíritu. Todo es tema espiritual. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 8 dice de la siguiente manera: y dijo David aquel día: todo aquel que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel de las aguas y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por esto se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Entonces, aquí miramos y viene una siguiente pregunta. Este texto, cuando se refiere que no entrarían a la casa, ¿se está refiriendo a la casa de David o a la casa de Dios posteriormente en el milenio? Entonces, sabemos por la palabra de Dios que se refería a la casa del Señor. Ciego ni cojo no entrarán a la casa, dijo aquí este pasaje bíblico según segunda de Samuel capítulo 5 verso 8, porque esto se debe interpretar totalmente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en el milenio
según la palabra de Dios está escrita, en el milenio, cuando Jesucristo descienda y gobierna, vamos a descender todos los santos, la iglesia con él. Y en nosotros, al ya haber recibido cuerpos glorificados, no va a haber defecto alguno en nuestro cuerpo. Los defectos y la ceguera y la cojera va a estar todavía en las naciones que no aceptaron al Mesías. Ahí va a haber de todo, van a haber enfermos y van a haber de todos. Pero en la casa del Señor van a haber solo la iglesia de Jesucristo. Y en la casa del Señor solo van a entrar los que estén escritos en el libro de la vida, según Dios lo enseña en el libro de Apocalipsis. Mire lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice de la siguiente manera, hablando de la casa del Señor: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, todos los que están escritos en el libro de la vida podrán entrar a la casa del Señor y estar ahí ministrando a Dios. Pero de todas las naciones que se quedaron aquí, que no se fueron en el rapto, todavía van a haber ciegos y cojos. Esta gente no va a tener oportunidad de entrar a la casa, porque cuando David se creó ese proverbio en Jerusalén, que dijeron, por esto se dice, ciego y cojo no entrarán a la casa, se refería a los tiempos posteriores, a los tiempos de el Mesías, cuando él gobierne desde Jerusalén. Solo van a entrar en la casa del Señor, dice la palabra, los que están escritos en el libro. O sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, son los únicos que van a poder entrar a la casa del Mesías. Ciego y cojo no va a entrar ahí. Pero esto también es sentido espiritual, porque los ciegos son aquellos que no quisieron ver el camino del Señor. Son los ciegos que hoy, en este tiempo que se les está predicando la palabra, no quieren abrir sus ojos y darse cuenta de que Jesucristo ya extendió misericordia, perdón y gracia en la cruz del Calvario. Y esta gente, el evangelio está siendo predicado a la vista de ellos, pero ellos se hacen ciegos hasta a la vista del evangelio que nosotros predicamos, y no quieren ver el camino de la bendición que Dios ha puesto delante de ellos. Entonces, esta gente que no se quiere persuadir y no quieren venir al camino del arrepentimiento, que no quieren buscar a Dios y no quieren servir a Dios, son como si fueran ciegos, porque estos tienen ojos pero están cegados, sus ojos espirituales están cegados, dice el Señor, y por eso no pueden ver este camino de la gracia, este camino del evangelio. Por eso se dice en este pasaje bíblico, ciego y cojo no entrará a la casa. Entonces, los cojos en este pasaje bíblico, la palabra de Dios se refiere a aquellos que cojearon en el camino del evangelio y que nunca pudieron caminar rectamente en la palabra de verdad, sino que anduvieron en el pecado o apartándose a diestra y a siniestra de la verdad de Jesucristo y anduvieron cojeando en el evangelio de la gracia. Estos ciegos y cojos que no se afirmaron en el evangelio de Jesucristo no van a entrar a la casa del Señor. Solo van a entrar aquellos que se hayan ido en el rapto y que posteriormente hayan descendido con la iglesia después de 7 años de bodas con el Cordero en los cielos y moren en la casa de Dios eternamente y para siempre, o en el milenio, y después gobernaremos con Jesucristo y reinaremos con Jesucristo eternamente y para siempre, según la palabra de Dios lo dice. Entonces, de todas las naciones van a venir a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí dice la palabra de Dios, según dice Isaías, van a ser enseñados por el Mesías. El Mesías les va a enseñar la palabra y entonces todos vendrán ahí, pero nadie de todas las naciones que suba o ninguno de toda la gente que suba de esos pueblos va a poder entrar a esa casa. Por esto se dice aquí la palabra, ciego ni cojo no entrarán a la casa, porque si fuera la casa de David, hermanos, y que David no iba a aceptar en su casa que entraran ciego ni cojo, por decirlo así, Mefiboset, hijo del rey Saúl, era cojo, era paralítico, y sin embargo se sentó a la mesa del rey y David lo convidó a su mesa para que él partiera el pan por el resto de su vida. Mefiboset comió el pan con David a la mesa por el resto de su vida, y Mefiboset dice la palabra que era cojo. Entonces, no se trataba enteramente de la casa de David, sino de la casa del Señor. Los ciegos que no quieren ver el evangelio de la gracia no podrán entrar a esa casa. Los cojos que andan cojeando en el evangelio no podrán entrar a la casa del Señor cuando Jesucristo venga y reine en el milenio y gobierne a todas las naciones desde el monte de Sión, porque del monte de Sión, dijo Isaías, saldrá la ley y la palabra para todas las naciones. Esta es una de las reflexiones que quería compartir con todos ustedes, hermanos en Cristo. Si este mensaje o esta reflexión de la
del Evangelio de la Gracia le ha sido de bendición a usted, compártalo con toda su familia y con todos sus hermanos en la fe, y hagamos que este mensaje, ¿verdad?, alcance a más personas y muchos más se puedan venir y sumar a este camino llamado Evangelio de Jesucristo. Si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, le ruego allí, hermanos en la fe, que se suscriban a mi canal y nos dejen ahí sus comentarios, ¿verdad? Y va a ser de mucha bendición interactuar con cada uno de ustedes. Que la paz y el gozo del Señor esté sobre sus vidas, y nos veremos el próximo fin de semana, si la voluntad de Dios así lo permite, para compartir un nuevo mensaje o una reflexión como esta del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.